Vamos a hablar del transporte marítimo. Va a moderar Patricia García Mahmud, que es de Relaciones Institucionales de Mueve Andalucía. Es periodista, máster en Reputación Corporativa y Gestión de Intangibles en las Empresas, ligada al Grupo Vocento durante una década. Los últimos 5 años ha sido directora de Comunicación de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Quizás la recuerden porque el año pasado condujo con maestría este mismo evento. Yo no sé si le perdonaré alguna vez haberme dejado el listón tan alto, pero escuchadle porque lo hace todo fenomenal. Ella va a estar acompañada de 5 ponentes, les voy nombrando: Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras desde 2019, licenciado en Derecho, fue vicepresidente de Banca Privada en Miami, Nueva York, vicepresidente de la Asociación Mediterránea de Puertos y también presidente de la Asociación de Puertos de Interés General del Estado de Andalucía. Es reconocido ponente, además, en seminarios internacionales. Bienvenido. Alberto Santana se va a sentar junto a él, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, licenciado en Derecho. Comenzó su carrera como gerente del Parque Industrial en el Ayuntamiento de Lepe y tiene una intensa trayectoria política. En 2022 fue nombrado delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva. Víctor Jiménez va a entrar a continuación, es presidente del Consejo de la Organización Marítima Internacional desde 2002 y lleva representando a España ante la OMI desde 2016. Antes de su llegada a Londres fue subdirector general de Seguridad Marítima. Es licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. Entra ahora Mónica Swanson, presidenta del puerto de Rotterdam. Ha sido la responsable de establecer el programa global de importación de hidrógeno del puerto en varias regiones del mundo, gestionando coaliciones público-privadas. Fíjense, estudió literatura del Renacimiento, pero su vida profesional siempre ha sido en entornos técnicos. Joaquín Jadraque, director de Hidrógeno y Energías Limpias en Mueve, sólida trayectoria en el sector energético, ha desarrollado roles claves en el área internacional. Ahora lidera la estrategia de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles, estableciendo alianzas estratégicas para la viabilidad de proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Ahora sí, están todos, bienvenidos. Gracias, pueden comenzar. Muchísimas gracias, Rocío, compañera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el cubo no se ha caído, lo cual es un magnífico punto de partida y es una buena noticia. Es un honor para Mueve ser parte de este congreso y compartir espacio con tantas empresas y tantos profesionales con los que compartir experiencias y contrastar puntos de vista. Andalucía cuenta con nada menos que 800 kilómetros de costa. Si hay una comunidad autónoma en España, dentro de la península, que mire al mar, es esta comunidad. Y aunque este no sea un dato tan conocido ni tan popular, el 80% del transporte de mercancías mundial se realiza por mar, el 80%. Por tanto, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las auténticas autopistas del comercio global son marítimas. Es por eso que durante los próximos 45 minutos les proponemos hablar de la descarbonización del sector marítimo, un proceso, un desafío en el que es clave el papel de los puertos andaluces y, por supuesto, la innovación en los llamados combustibles verdes. Con el director del área de hidrógeno y combustibles sintéticos de Moeve, querido Joaquín Jadraque, no imaginábamos un panel mejor y unos ponentes con voces más autorizadas que las de quienes nos acompañan. Muchas gracias por su respuesta inmediata a Moeve, que ha sido a la vez un sí a Huelva, un sí a Andalucía y a este Congreso Nacional en el que entre todos estamos repensando el futuro. El puerto de Algeciras, en Cádiz, es líder en tráfico total del sistema portuario español y es uno de los 4 principales puertos europeos tras los gigantes de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Es un honor contar con usted, don Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Bienvenido. Muchísimas gracias, Patricia. El puerto de Huelva es el más extenso de España y su suelo industrial, como ustedes saben, linda con el paraje natural Marismas del Odiel, que es reserva de la biosfera. Es un verdadero equilibrio sostenible. Encantados de que nos acompañe. Es un honor para nosotros, don Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.
Pues nada, muy buenos días también a todos los presentes y, por supuesto, agradecer la invitación de MOEVE a estar en el panel de hoy. Gracias, Alberto. Naciones Unidas tiene en la Organización Marítima Internacional, en la IMO, el organismo especializado y responsable de la seguridad, la protección de la navegación y de prevenir la contaminación en el mar por los buques. Gracias por haber viajado desde Londres para acompañarnos. Es un honor, don Víctor Jiménez, que es el presidente del Consejo de la IMO. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Enhorabuena por una nueva edición del Congreso de Hidrógeno y muy agradecido de contar con vuestra invitación para esta mesa y de tener la oportunidad de compartir panel con tan selecto grupo de ponentes. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Doña Mónica Swanson, tan admirada en MOEVE, es la responsable directa, la directora de los programas internacionales de hidrógeno en el puerto de Rotterdam, el puerto más importante del continente europeo. Dear Mónica, you're welcome. Thank you for joining us. This is an honor for us to have your valuable vision at this round table. Together, we envision the alliance between the thought and the heart of Europe. We will continue in Spanish, while you will speak in English, but we will hablar en español mientras tú hablas inglés, pero nos van a echar una mano los intérpretes, así que no te preocupes. Muchísimas gracias por darme la bienvenida, una bienvenida tan cálida, como siempre, en mi tercera vez aquí en Huelva. Voy a intentar aprender español, es algo que tengo que hacer porque la verdad que me siento muy bienvenida en esta tierra y quiero devolveros el favor de hacer el esfuerzo de entenderme, así que muchísimas gracias por ello. Gracias. Y desde MOEVE, con la alegría de cumplir 60 años en Andalucía, en nuestra propuesta ya desde el propio nombre de un movimiento sostenible por aire, por tierra y por mar también. Joaquín Jadraque, gracias. Gracias a ti, Patricia. Gracias a todos por haber venido. Gracias a este congreso, a la organización, a todos los asistentes y estamos encantados. Nos sentimos en casa, efectivamente, y cumplimos 60 años, lo cual ya dice mucho de nuestro compromiso, ¿no?, con el territorio, así que encantado. Les proponemos a todos dos bloques. En el primero, su diagnóstico, una visión panorámica sobre los puertos como vectores de descarbonización, los combustibles marinos de un futuro que ya ha comenzado, la importancia estratégica del sur-norte de Europa y, como no, la regulación como un marco imprescindible. Y ya en un segundo bloque, una parte más árida, las dificultades del proceso, el reto, el desafío que supone en materia de seguridad y también para la colaboración público-privada. Y ya al cierre les pediremos una pincelada, así a modo de idea, que recoja su intervención. Así pues, Gerardo, Alberto, Mónica, la primera pregunta es para ustedes. ¿Cómo se está activando la descarbonización del sector marítimo en sus puertos y cómo se están preparando, en este sentido, para el futuro? Muy bien, Adelante. pues arrancamos. Yo me sumo también a la felicitación de la organización y las palabras también que indicaba el propio presidente de la Junta, que tiene carácter nacional, pero a la vista está la potencia que tiene para convertirse en internacional. Y dicho esto, sí que me gustaría también hacer una breve reflexión en cuanto al dato que has dado del 80% del tráfico marítimo, que representa todo lo que es el sector marítimo portuario, y que a efectos de emisiones, de efectos invernadero, pues representa, no llega al 3%. Por tanto, la primera reflexión que hay que poner también encima de la mesa es que no se puede demonizar, ni muchísimo menos, al sector marítimo portuario. Es una reflexión importante. O sea, estamos aquí porque somos facilitadores y queremos ser facilitadores precisamente de esa transición energética. Nosotros, ¿cómo estamos enfocando, cómo nos estamos posicionando? Pues la primera es intentando hacer las cosas lo mejor posible desde el punto de vista de la operación. Se suele decir que la mejor energía es la que no se consume, o sea, la más limpia y la más barata. Por tanto, la optimización de las operaciones para nosotros es un driver fundamental. Y al final, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en una reducción y una optimización de un 10% aproximadamente, especialmente los tiempos de escala de los buques en puerto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los buques quieren llegar a tiempo a puerto para conseguir su ventana en la operación portuaria, especialmente en las terminales de contenedores, y por tanto muchas veces van a una velocidad superior
y cuando llegan a puerto, pues están en puerto también contaminando por las emisiones. Por tanto, lo primero que hay que hacer es una buena planificación por parte de lo que es la naviera y por parte también de lo que es las terminales y por parte también de la propia autoridad portuaria. Por tanto, los buques tienen que llegar en su hora, en su momento, y también que la operación sea aquilatada a los tiempos establecidos. Nosotros ahora mismo, por destacar, estamos lanzando y siendo parte también de un proyecto muy interesante y de mucho calado, que es el proyecto de cooperación Gemini. Básicamente de lo que se trata es, ahora mismo hay como dos modelos enfrentados, desde el punto de vista del mundo del contenedor, donde realmente estamos visualizando cómo el cliente final, su mercancía le está llegando en ese puerta a puerta, pues con una fiabilidad entre comillas. Por tanto, en este sentido, Gemini, que está compuesta pues, por las dos grandes navieras como es Maersk y Hapag-Lloyd, pues está apostando por incrementar esa fiabilidad a sus clientes y, por tanto, que sea pasar a lo mejor de un 60 a un 90%. Y ahí los puertos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer. Igualmente también otra línea de trabajo fundamental, adicionalmente a todo lo que es la eficiencia en la operación, pues es la propia electrificación de nuestros muelles. Todos estamos en esa línea de trabajo. Los puertos principales a nivel de la Unión Europea tenemos los core port, como se suele decir técnicamente, tenemos unos plazos y hacia el 2030 y nosotros realmente estamos haciendo los deberes, yo creo que de una forma bastante acelerada, para electrificar los muelles que tenemos en el puerto. Es una inversión importante, estamos hablando en nuestro caso de 62 millones de euros, 62 millones de euros para estar listos. Y de hecho también teníamos hace muy poquitos días, presentábamos un proyecto también para nosotros muy emblemático, como es la primera conexión intercontinental verde, en este caso Europa-África, entre España y Marruecos, a través del puerto de Tarifa, que también es un puerto también gestionado por la autoridad portuaria Bahía de Algeciras. Por tanto, es un proyecto también muy ilusionante. En este caso, pues lo hacíamos de la mano de la empresa que ha ganado el concurso, Balearia, y que estamos hablando también, adicionalmente, de inversión privada de unos 135 millones de euros. Total, son palabras mayores. Y, por supuesto, también, nosotros también somos un puerto de búnker, estamos liderando el Mediterráneo y seguimos con la intención de seguir siéndolo en el futuro. Por tanto, tenemos que estar muy alineados con todo lo que son los nuevos combustibles y en ese sentido, pues bueno, abrir el portfolio de productos. Ya lo venimos haciendo con los biofuels, estamos también muy activos en temas de GNL y, por supuesto, trabajando de una manera muy directa con los nuevos proyectos, como puede ser todo lo que está asociado al hidrógeno verde y, por tanto, al metanol y a la amonia, y especialmente colaborando con muchísima ilusión en un proyecto estratégico para todos, como es el Valle del Hidrógeno Verde. Muchas gracias, Gerardo. De Algeciras a Huelva. Bueno, buenos días, como he dicho anteriormente. Nosotros que hablar de descarbonización y transición energética en nuestro puerto, pues prácticamente en todos los ejes estratégicos de nuestro plan, pues está prácticamente en nuestra columna vertebral. Sí es verdad que tuvimos una primera fase donde teníamos que colocar los suelos, sobre todo para estas plantas de combustibles limpios que se van a crear en Huelva. Yo creo que esa parte ya la hemos hecho, creemos todos los proyectos, a través de trámites de competencia de proyectos, están pues prácticamente todo el suelo ya del puerto de Huelva, no operando, pero sí próximos a ello. Y esa fase, a través de esos combustibles de hidrógeno verde, metanol verde, amoníaco verde o biocombustibles de segunda generación, esa parte ya la pasamos porque ahí estamos bien. A partir de ahí tenemos que seguir, sobre todo en la ejecución de inversiones públicas que tenemos previsto para este desarrollo que viene a Huelva. Nosotros tenemos un puerto, gracias a los 17 kilómetros de puerto que tenemos, muy bien sectorizados. Los graneles líquidos los tenemos claramente perfilados, los graneles sólidos, la mercancía general. Y en la zona de graneles líquidos queremos hacer ahora un muelle de graneles líquidos importante en cuanto a la cuantía y sobre todo por todo lo que nos viene encima. Estamos hablando de un muelle que en 3 fases se va a ir en torno a 120 millones de euros, con lo cual es un claro avance hacia lo que viene. También tenemos que hacer un dragado de profundización, también un importe bastante importante.
Tenemos que estar también muy centrados en todo lo que es el bunkering con respecto a estos suministros nuevos que vienen al puerto de Huelva, y sobre todo algo que yo creo que se dijo ayer, y es que el puerto de Huelva, de todo el hidrógeno que se produce en España, 1/3 se consume en el puerto de Huelva, con lo cual para nosotros el desarrollo a nivel de ese transporte interno que tenemos que tener entre las distintas empresas que van a producir estos combustibles limpios en el puerto, también es importante desarrollarlo bien, y sobre todo también hacer canalizaciones, sobre todo llegando al Cantil del Muelle para esos futuros muelles que habrá también en el puerto de Huelva. En definitiva, un desarrollo exponencial que viene a nuestro puerto. Ese trabajo que se hizo hace 2 años aproximadamente en torno a esta transición energética, pues hemos conseguido, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba de que en la provincia de Huelva había 24 proyectos, pues como os podéis pensar, pues más de la mitad de esos proyectos están dentro del puerto, por suerte para el puerto y para el desarrollo futuro, y el resto de proyectos pues están en las inmediaciones del puerto. Hablamos de Palos de la Frontera, hablamos de la ciudad de Huelva, que creo que están aprovechando bastante bien esta sinergia de lo que viene al puerto, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos bien posicionados para ese futuro que nos llega, y además con la enorme, no sorpresa para nosotros, pero sí alegría de que Moeve pues ha hecho ya oficial que ese Valle del Hidrógeno Verde pues va a comenzar dentro de muy poquito, antes de verano, que empezará con Huelva, por supuesto después con Algeciras, porque hay una unión ahí de los 2 puertos con Moeve para que esa transición energética podamos hablar ya de hidrógeno verde y pasar de las palabras a los hechos, de los proyectos a las obras definitivas, y esta yo creo que es una gran noticia también para el puerto de Huelva. Gracias, Alberto. Damos ahora un salto en el mapa de Huelva a Rotterdam. Mónica, vamos con usted. ¿Cómo se está activando, les preguntábamos, la descarbonización del sector marítimo en su puerto y cómo se están preparando para el futuro? Tenía que esperar que terminaran de traducir lo que estaba diciendo. A ver, ¿cómo nos preparamos? Pues bueno, al estar en un puerto sabemos que siempre tenemos que mirar hacia adelante, sabemos que en el mundo ocurren muchos problemas, sabemos que ocurren muchas cosas en las empresas de nuestro puerto, y probablemente ya saben que somos un puerto muy grande. Hay 3.000 empresas trabajando en el puerto, empresas de química, refinería, empresas de logística, así que se pueden imaginar la complejidad que ellos tienen. Y, por supuesto, también una gran responsabilidad. Hay muchísimos puertos, y si hablamos de cómo prepararnos para la transición, pues realmente necesitamos una visión a largo plazo, porque tiene muchísima complejidad y porque se están trabajando con grandes volúmenes. Y lo que hemos estado haciendo es que, tenemos personas que se están centrando en cómo formar parte de este tema. Tenemos electrificación y digitización también. Y como se ha dicho, si la energía no se usa, pues tampoco la perdemos. Así que estamos intentando digitalizar todo, la entrega de los contenedores para que sea de forma eficiente y que no se pierda combustible innecesario y que todas las entregas se hagan a tiempo. Y si tenemos este compromiso y queremos cambiar todo a verde en el puerto, tenemos el Acuerdo de París, también tenemos un acuerdo nacional, y como puerto también nos hemos comprometido a cambiar todo a energías verdes. Tenemos un puerto muy grande que está integrado en una zona industrial, entonces hay muchísimas emisiones. Y nosotros somos parte responsable de estas emisiones y también tenemos que tomar acciones para ello. En el 2023, desde el puerto, desarrollamos la visión del hidrógeno y queremos pasar a emisiones cero, y en ello estamos trabajando. Así que si se miran a las necesidades industriales, por supuesto, también somos un puerto que también está cerca de la zona norte de Bélgica, de Alemania. Y no solo se centra en las necesidades locales de los Países Bajos, sino también en las de los países colindantes. Y trabajamos también mano a mano con los puertos, por ejemplo, de Düsseldorf, el puerto de Hamburgo,
para que puedan también mejorar su eficiencia. ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos para el futuro y la descarbonización? Pues ya tenemos bunkering, ya estamos descarbonizándolo. Víctor creo que lo habrá dicho. Y muchos países, barcos, se están cogiendo con otras energías. También tenemos amoníaco, metanol, y estamos abasteciendo el combustible con otro tipo de hidrógeno. Pero es una cuestión simplemente de planificación y que todo se piense de antemano, pero por supuesto pensando en la seguridad. Pero lo que pasa es que tenemos que estar preparados antes de 2030. Y creo que sí, que estamos haciéndolo bien y que sí que llegaremos a tiempo. Vamos, Joaquín, ahora Thank you so much, Mónica. estatus de la situación, si te parece, sobre la innovación de los combustibles verdes, bios y fuels. ¿Cuáles son los nuevos combustibles y cuáles están ya disponibles? Pues, en efecto, tenemos que trabajar desde luego de la mano de las autoridades portuarias y concentrarnos en aquellos puertos donde efectivamente los tráficos y las compañías también se están movilizando para cumplir con los objetivos de descarbonización, que no olvidemos que ya este año han empezado a computar, ya este año hay una obligación de reducir el 2% las emisiones y se aumentará en el 2030 al 6% y en el 2035 al 14,5%, o sea, esto es exponencial. Entonces, desde ya tenemos que estar nosotros listos y con el producto que necesita el cliente y que puede ser suministrado a través de los puertos donde operan estos clientes. En concreto, estamos ahora mismo ya produciendo biocombustibles y ya se están suministrando y eso contribuye efectivamente a llegar a este primer objetivo del 2%, pero estamos construyendo una de las mayores plantas de biocombustibles de última generación que va a procesar lo que llamamos biocombustibles 2G, son biocombustibles que no compiten con el consumo, digamos, humano de aceites o son grasas animales recicladas que procesadas generan pues, biodiesel avanzado y también generan combustibles para aviación sostenibles, lo que llamamos SAF. Esta planta además nos va a ayudar en que como un subproducto genera un CO2 que es biogénico, no es un CO2 de origen fósil, es un CO2 que podemos aprovechar a su vez para un proyecto que también estamos desarrollando y que nos permitirá producir metanol en breve, que ya es utilizable también por la industria marítima. Y eso es la siguiente etapa de nuestro desarrollo e inmediatamente después va en paralelo un proyecto para producir amoníaco a gran escala. Vamos localizando los proyectos donde es más adecuado. En este caso, el proyecto de metanol se ubicará aquí en Huelva. El de amoníaco se va a ubicar en el campo de Gibraltar. Pero todos son combustibles que tendrán su uso, porque lo que vemos es que hay diferentes tipos de buques. Pues hay buques, digamos, los cruceros o los buques donde se llevan pasajeros, donde quizás sea más adecuado algún tipo de combustible. El LNG, por ejemplo, parece absolutamente necesario. Hay buques que transportan graneles, quizás ahí tenga más sentido algún tipo de combustible tipo los bios, y luego están los grandes portacontainers, que es donde a largo plazo vemos una necesidad más enfocada al amoníaco. Entonces, en todos ellos nosotros tenemos que garantizar la disponibilidad de producto, que el producto sea competitivo, esté asegurado en los puertos y que los puertos, por supuesto, colaboremos con ellos para que esa entrega sea 100% segura. Gracias, Enrique. Dotar a todos estos actores relevantes, los puertos, el ámbito privado, la empresa, de un marco regulatorio que sea eficaz y justo es el cometido de la IMO. Víctor, ¿de qué manera desde la Organización Marítima Internacional se está impulsando y se está acompañando este proceso de descarbonización? ¿Y cómo se cruzan los objetivos globales de descarbonización con la realidad geopolítica de cada país? Muy bien, Patricia. Lo has mencionado perfectamente en tu introducción, el papel de la OMI como agencia especializada de las Naciones Unidas es regular las normas que rigen las condiciones de seguridad y el comportamiento ambiental del transporte marítimo. Centrándonos y por ir directamente a la cuestión en cuanto a impulso,
El gran impulso en materia de descarbonización a nivel de la OMI se produce en el año 2018. La organización ya había tomado medidas con anterioridad, en 2011, para mejorar la eficiencia energética de la flota mundial. Pero en 2018, como consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo de París que ha mencionado Mónica, la OMI adopta una estrategia inicial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques. Fruto de esa estrategia, en 2022, en noviembre de 2022, ya entraron en vigor medidas para atajar y para reducir la intensidad de carbono por parte de la flota mundial. Medidas que apuntaban a la globalidad de la flota, incluida la flota existente. Eso es un aspecto muy, muy importante, porque las anteriores medidas iban enfocadas a los buques nuevos. Desde 2022, la OMI dispone de medidas dirigidas a la flota existente. En julio del año 2023, la estrategia es revisada con el objetivo de reforzar y de buscar unos objetivos de reducción mucho más ambiciosos. El objetivo se centra a largo plazo en el año 2050 para conseguir un objetivo de emisiones cero netas nulas. Ese es el gran objetivo a largo plazo. En 2030 y 2040 hay puntos de control indicativos para comprobar que efectivamente la curva de descenso de emisiones está alineada con ese objetivo final. Y también la estrategia de 2023 introduce un elemento muy, muy interesante, no vinculado directamente al buque, no vinculado directamente al sector del transporte marítimo, sino que va dirigido a los productores de nuevos combustibles, como es el objetivo a 2030 de adoptar combustibles nulos o casi nulos en carbono, entre un 5 y un 10%. Ese es un llamamiento de una extraordinaria valía, porque es lo que permite a los productores moverse, nunca mejor dicho, en alusión a Moeve, para incentivar de primera mano esa transición. Este año 2025 es un año clave en cuanto al desarrollo de esas medidas que van a posibilitar cumplir con esos objetivos. Y en eso estamos actualmente en la OMI. En aproximadamente un par de semanas discutiremos ese conjunto de medidas, que es lo que se denomina el marco de emisiones netas nulas de la OMI, con dos elementos principales. Un elemento técnico basado en una norma para reducir gradualmente la intensidad de los gases de efecto invernadero de cada tipo de combustible marino que pueda estar disponible, y un elemento económico, como lo hemos comentado antes, Joaquín, de enorme importancia para fijar un mecanismo de fijación de precios a las emisiones. Esa es la labor en la que estamos inmersa en aproximadamente 2 semanas. Me preguntabas también cómo conciliar esos intereses globales, esos grandes objetivos, con la realidad de cada país. La estrategia del año 2023, en la que se revisaron los objetivos y se hizo un salto muy ambicioso en cuanto a nivel de reducción de emisiones, fue adoptada por unanimidad. Eso es un hecho histórico en cuanto al sistema de Naciones Unidas en lo relevante a las discusiones de cambio climático. Y ese espíritu de compromiso de absolutamente todos los países que componen la organización y de la industria que está representada detrás de esos países tiene que permanecer inalterable en estas próximas semanas, en estos próximos meses, para conseguir unas medidas que apliquen globalmente de forma obligatoria. Ese es el gran valor añadido del trabajo que hace la OMI. Son medidas obligatorias, en su mayoría, y de carácter global. Eso que aparentemente es tan sencillo de comentar aquí en un panel, no es nada sencillo en la realidad, porque hablamos de 178 Estados miembros con distintos intereses y distintas realidades geopolíticas. Pero el objetivo y hay un gran optimismo en poder alcanzar un acuerdo que dote a todo el sector
tanto del lado mar como del lado tierra en los puertos, productores de nuevos combustibles, que dote de un marco global y que asegure ese camino hacia la descarbonización del sector. Muchas gracias. Vamos a volver ahora la mirada a España. Muy recientemente, en Davos, España ha reivindicado su papel en la revitalización de la competitividad europea. Bueno, ahí está el informe de Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética. Alineada con esto, Joaquín, MOEVE está subrayando y celebrando la posición estratégica de España y de Andalucía y de sus parques energéticos en esta comunidad que tienen acceso directo al mar. ¿Cuál es la posición de MOEVE y de sus parques energéticos en ese mapa de conexiones con Europa y como punto de partida de los corredores marítimos, de los corredores verdes? Pues interesante pregunta. Es un tema que además he debatido con mucho gusto y mucho tiempo con Mónica. A la hora de seleccionar lugares donde empezar a construir esta nueva economía, esta nueva realidad del hidrógeno, tenemos que ir a aquellos en donde ya haya un mínimo de infraestructuras y donde se den una serie de condiciones naturales que permitan y que favorezcan la producción de un hidrógeno y de sus derivados de estos combustibles competitivo. ¿Qué tiene Andalucía? Pues evidentemente hemos hablado del sol y del viento, eso es evidente, pero Andalucía forma parte de la península ibérica, incluyo Portugal, por supuesto, donde también se dan unas condiciones muy equilibradas. Siempre hay viento en algún lugar de la península, siempre hay sol en algún lugar de la península y sobre todo hay unas infraestructuras de transporte eléctrico que permiten conectar unas regiones con otras y transportar esa electricidad de un punto a otro de manera eficiente. Es cierto que hay que trabajar en ello, hay que seguir apostando por las infraestructuras eléctricas, son las que van a permitir seguir sacando provecho de esta ventaja competitiva, pero también tenemos unas circunstancias, que es que nuestra conexión con el resto de Europa es muy limitada. Y el pasar por Francia no es sencillo y lo va a ser siempre. Pero eso se puede convertir en una ventaja competitiva, puesto que todo ese potencial puede ser aprovechado para ir más allá de la electrificación, que es muy interesante y hay todavía mucho que hacer en la electrificación de muchos sectores, pero recordemos que del consumo de energía que hay en España y en Europa en general, el 20% aproximadamente es electricidad, el otro 80% de consumo de energía primaria es directamente combustibles fósiles que en la mayoría de los casos no se pueden electrificar. Ahí es donde España tiene y Andalucía una ventaja de aprovechar esos recursos con esas infraestructuras de transporte eléctrico. Pero además se dan más circunstancias, que es que efectivamente nosotros estamos ubicados en nuestros Energy Parks en 2 puertos de primera categoría, que tienen esa capacidad de abastecer a los clientes que ya operan aquí, pero también de facilitar esos corredores, porque si hablamos de redes eléctricas y su limitación y pasar por Francia, que es complicado, para los tubos de hidrógeno es exactamente igual. Hay estos proyectos, hay este interés comunitario, está el Bar-Mar, ¿no? El H2Med como proyecto, pero sinceramente va a llevar tiempo y los corredores marítimos son inmediatos. Nosotros tenemos la capacidad de poder transportar hidrógeno en forma de amoníaco o metanol y llevarlo, por ejemplo, a Rotterdam. Y Rotterdam desde ahí sí es un hub de conexión con Centro Europa y trasladar ese hidrógeno competitivo español y andaluz al resto de nuestros socios europeos. Vamos, gracias, Joaquín. Vamos a abrir esta cuestión de los corredores marítimos a Algeciras, Huelva y Rotterdam. Por tanto, les voy a pedir, Gerardo, Alberto y Mónica, una reflexión sobre esta oportunidad, como nos decía Joaquín, también para asegurar el suministro y para asegurar la independencia energética de la Unión Europea, que son los corredores marítimos verdes. Una oportunidad que hace realidad, y no hay otra vía, la alianza público-privada. Reflexionemos también sobre la colaboración transnacional con el puerto de Rotterdam, si les parece, y les agradezco mucho que hagan suyo el desfase horario con el que vamos. Gracias por la brevedad. Muy bien. Bueno, básicamente nosotros tuvimos un punto de inflexión en la organización, la presentación de lo que fue en su momento esa conexión marítima entre el puerto de Algeciras y el puerto de Rotterdam, Rotterdam-Algeciras, que contamos también con muchísimo arrope muy bien organizado por la parte de MOEVE y un arrope a nivel institucional máximo. Vinieron los 2 monarcas de ambos países, con lo cual fue el punto de arranque y la demostración de la importancia que es la colaboración, la participación conjunta institucional, parte pública, parte privada, en todo lo que es este tipo de proyectos.
Las infraestructuras, los puertos somos infraestructuras críticas, somos infraestructuras resilientes y, por tanto, estamos comprometidos con esa transición y también todo lo que representa el Repower Europe, esa autonomía energética. Que en ese sentido, pues bueno, veíamos el tema de la guerra de Ucrania, veíamos ahora actualmente, somos importados también de otro destino, que es Estados Unidos, estamos en una situación de proteccionismo, por tanto, hoy más que nunca, Europa tiene que evidentemente generar su propia energía y llegarla a su destino final y sus puntos de consumo. Y, por tanto, yo sí que me gustaría también aquí hacer una llamada de atención porque es fundamental que en esa potenciación y en esa financiación de proyectos y en esa facilitación de proyectos por parte de la Unión Europea, por parte de la Comisión, se fomenten precisamente esos corredores Europa-Europa. Europa-Europa. ¿Por qué? Porque al final tenemos que asegurar esa autonomía energética. Ya vendrán otros momentos donde podamos ver terceros países, pero hoy por hoy hay que centrarse en el Europa-Europa. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que tener esa autonomía y esa capacidad y esa potenciación de la propia Unión Europea, especialmente en unos momentos donde la geopolítica y la geoeconomía nos va marcando el ritmo a todos nosotros, ¿no? Y, en definitiva, los puertos y los corredores marítimos somos complementarios a lo que es un hidroducto, evidentemente, pero como bien ha comentado Joaquín, es complicado. Lo estamos viendo con el tema del ferrocarril, es complicado pasar los Pirineos. Pasar los Pirineos es complicado. Por tanto, estamos los puertos, está todo lo que es el sector marítimo y es una manera también muy fácil para implementar estos proyectos de forma inmediata. Muchas gracias. Sí, a nosotros nos pasa algo parecido a lo que habla Gerardo desde el puerto de Algeciras, ¿no? Nosotros, como puerto industrial energético que somos, pues por supuesto estamos preparados para esta exportación, ¿no?, de vía marítima de todos estos combustibles nuevos que nos llegan. La línea del Mediterráneo la tenemos clara, pues también a través de bunkering con el puerto de Algeciras creo que tenemos una gran oportunidad por ahí y, sobre todo, y hablando de la línea del norte de Europa con Mónica, bueno, ya también lo ha dicho Gerardo, ¿no?, con Moeve hay una alianza importante. Nosotros creemos que, sobre todo, hay que aprovechar la vía marítima. Sí, es verdad que Francia está poniendo algunos problemas, sobre todo para el tema de gasoductos, hidroductos, con lo cual esperemos que por un tiempo la línea marítima funcione bastante bien. Otra cosa es después cómo llegue el combustible, el hidrógeno verde, ¿no? Todo parece indicar que hay que transformarlo, convertirlo en amoníaco verde y una vez que llegue ya al puerto, pues allí se encargarán de volverla a convertir en hidrógeno verde, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una gran oportunidad para todos, sobre todo los puertos que estamos metidos en el desarrollo a futuro de estos combustibles y, desde luego, el puerto de Algeciras, el puerto de Huelva, por supuesto, vamos a aprovechar esta oportunidad, sobre todo para aumentar los tráficos por nuestros puertos. ¿Comparte esta visión, Mónica? Of course, we need each other as hubs. Necesitamos como hubs, como centros. Un puerto hace lo que el uno no hace, pero para ello necesitamos conexión, necesitamos estar conectados. Y lo que acaban de decir mis copanelistas es que efectivamente es esencial esa cooperación europea, porque, sobre todo, tiene sentido y va a aportarnos beneficios. Entendemos que de este modo, ayudándonos, a pesar de que necesitamos esos gasoductos, también necesitamos el envío marítimo. Y no podemos esperar sentados, sino que debemos ponernos manos a la obra, porque el envío marítimo es la opción más inmediata, como se ha comentado, y por la factibilidad. Ahora mismo no tenemos los niveles de comercio que esperamos en el futuro y de producción, pero va a haber mayor inversión de capital, en infraestructura, en tecnología, y una vez que esto ocurra tendremos el apoyo también de subvenciones, los gobiernos, la administración, y por supuesto siempre hay problemas, uno espera que el otro actúe primero, pero necesitamos ser nosotros esos que actúen primero.
porque como decía al principio, esta es la forma de preparar un poco el terreno y eso solo se puede hacer trabajando de forma conjunta y con esas conexiones que podemos establecer más allá de la opción de los gasoductos del futuro. Okay, so we're going to start with the second block. Con las dificultades del proceso de descarbonización, con especial atención a la seguridad y también a la colaboración público-privada o privado-pública como palanca para movilizar fondos y ayudas. Arranco de nuevo contigo, Joaquín. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de seguridad asociados a los nuevos combustibles y cómo se están abordando desde MOEVE? Bueno, pues claramente para MOEVE esto es un tema fundamental en nuestra cultura de empresa. La seguridad es el número uno, es un prerequisito para cualquier actividad. Y en los nuevos combustibles no puede ser de otra manera, porque además lo que está en juego es mucho más allá, es la propia credibilidad de esos combustibles como un medio seguro para descarbonizar. Participamos en proyectos internacionales para testear todo lo que pueda pasar en todo el proceso de producción, de transporte, en el caso de la operativa de búnker, es decir, de hacer el suministro ya físicamente a los buques. En casos de que haya fugas, ver qué ocurre y cómo se mitiga o cómo se elimina cualquier riesgo de contaminación. Hay proyectos, hay uno que se llama ARISE, donde estamos testando el amoníaco, por ejemplo, cómo se dispersa en el agua. Participamos en sociedades que están también haciendo proyectos internacionales y, sobre todo, además, queremos agradecer también desde el IMO la atención que le están dando. Sabemos que a veces hay dificultades, en el caso del amoníaco en concreto, bueno, pues ha llevado su tiempo, es lógico también, es una molécula un poco particular, pero ya han salido unas directrices provisionales de cómo se puede operar de manera segura con el amoníaco y eso también ayuda a nosotros y a todos los operadores, porque tenemos que ir de la mano todos juntos. Aquí no es solamente MOEVE, tiene que ser el conjunto de la industria y los puertos los que garanticemos que esta operativa es absolutamente segura. Le ha dado el relevo de alguna manera Víctor Joaquín. Ahondemos en la seguridad y veamos de qué manera el regulador está facilitando o va a propiciar la adopción segura de combustibles alternativos. Bueno, lo comentaba perfectamente Joaquín en su última intervención. La razón de ser de la propia existencia de la OMI nace por razones de seguridad marítima, con lo cual el gen de la seguridad es algo innato a la propia organización. Y en paralelo a todo ese desarrollo de esas medidas tendentes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la OMI también lleva la elaboración de un marco normativo de seguridad para la introducción de nuevas tecnologías y combustibles alternativos. Fruto de ese trabajo, a lo largo de estos años como comentaba también Joaquín, se han ido aprobando distintas orientaciones, directrices provisionales que no tienen rango obligatorio porque se busca una fase de ganar experiencia antes de pasar a un marco obligatorio dentro del código IGF. Pero ya tenemos directrices en relación con los alcoholes metílico y etílico, en cuanto a buques que usen pilas de combustibles, buques que usen LPG también como combustible y las más recientes han sido las de amoníaco que fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima en diciembre del año pasado. A futuro está previsto que se revisen también las de metanol en un futuro próximo. La seguridad es clave para acompañar todo el proceso de transición energética al que se enfrenta el transporte marítimo internacional. Así se ha destacado aquí en España. Tuvimos la ocasión de acoger en octubre del año pasado la celebración del evento paralelo del Día Marítimo Mundial de la OMI, centrado en el lema del Día Marítimo del año pasado, navegar el futuro, la seguridad lo primero. Y se puso de manifiesto que es necesario la existencia de normas sólidas de seguridad que acompañen ese proceso de descarbonización para garantizar la seguridad de la gente de mar que está a bordo y que usa esa nueva tecnología y esos combustibles alternativos.
Ahora hay que aterrizar esto en los puertos, sobre el terreno. Por lo tanto, vuelvo con ustedes, Gerardo, Alberto y Mónica, para saber cómo están aterrizando, me reitero, los puertos esta normativa, el reto de la seguridad y también conocer de qué infraestructuras se están dotando para ello. Bien, para nosotros, lógicamente, la seguridad es vital. Es la base sobre la cual tú puedes cimentar una actividad y un desarrollo portuario. Nosotros, en ese sentido, lo comentaba también mi compañero Alberto, somos puertos que tenemos una tradición y tenemos, por así decirlo, una trayectoria como puertos energéticos. Por tanto, nuestras comunidades portuarias, nuestras empresas, son buenos conocedores de todo lo que es la gestión, especialmente de los canales líquidos, todo lo que es su almacenamiento, la operación logística. Lo que sí que es cierto es que estamos incorporando, por así decirlo, un factor adicional que es la implementación de estos nuevos combustibles, precisamente como la actividad del búnker. Entonces, ese paso hay que darlo, evidentemente, con las máximas medidas de seguridad. Tenemos también un efecto experiencia, que también hay que ponerlo hoy en valor, que es el tema del GNL. De hecho, el gas natural licuado, pues, evidentemente, pues, cada vez está cogiendo también más fuerza desde el punto de vista de combustible alternativo y, de hecho, estamos desarrollando actividad en ese sentido. Estamos creciendo. Nosotros este año esperamos suministrar unos 150.000 metros cúbicos de GNL, por lo cual realmente es importante. Por tanto, estamos avanzando y, por supuesto, también destacar, como bien ha comentado Víctor, los trabajos de colaboración, los proyectos piloto, los equipos de trabajo conjuntos, que evidentemente van a ir avanzando también en todo lo que es ese compliance, ese procedimiento que al final nos va a permitir incorporar esos nuevos combustibles de una forma absolutamente segura. Bueno, sí, nosotros sobre todo estamos a lo que nos diga el regulador, ¿no? Creo que, como bien dice también Gerardo, los puertos energéticos, industriales, como también es, por supuesto, el de Huelva, están muy acostumbrados a este tipo de protocolos de seguridad. Ya lo venimos ejerciendo con la industria actual que tenemos y es por eso que desde aquí los técnicos, por lo menos a mí, me dicen que, bueno, que tranquilidad, respeto a lo que viene. Por supuesto, tiene que primar la seguridad siempre, si no, este futuro que tenemos inmediato no va a funcionar. Y por ahí tranquilidad, solamente, bueno, que el regulador haga su trabajo, lo haga bien, sobre todo pensando en la seguridad, en los protocolos, y los puertos, pues, adaptarnos, no solamente exigir también a la comunidad portuaria que cumpla todos los protocolos exigidos de seguridad, sino también nosotros, pues, en nuestras instalaciones, primar la seguridad por encima de todo. Por eso digo, y mirando también al equipo, que algunos veo por ahí, esa es una tranquilidad que tiene el puerto de Huelva, porque ese trabajo lo hacemos bien. Mónica. Okay, well, first of all, of course, we have a big advantage where we have Una gran ventaja en las zonas que tenemos puertos industriales y es que tenemos mucha experiencia con agentes tóxicos, químicos, porque es una cosa que hacemos en el día a día. Y en este sentido, siempre tenemos en mente, ya sea ahí en el fondo de la cabeza o en primer lugar, la seguridad. Y tenemos experiencia con el queroseno, otros agentes y, por supuesto, el amoníaco, que hay que saber manipularla. Y, por supuesto, se necesitan profesionales que lo sepan manipular. Con el amoníaco, las personas a bordo, pues, efectivamente saben cómo manipularlo, pero si no se tienen los contenedores para la venta de amoníaco, los profesionales, pues es necesaria esa mentalidad de las personas también para los servicios de bunkering. Y por ello se necesita mucha educación, mucha formación para sensibilizar sobre la seguridad, pero también equipos, porque en muchos casos se modifican conforme avanzan las tendencias. Y hay que prestarle mucha atención a estas diferencias de cara al futuro y a las experiencias que tenemos con los combustibles en diferentes niveles.
Gracias, Mónica. Estaba pensando que hemos dinamitado ya el horario de la jornada, pero tenemos en el tintero dos preguntas que consideramos importantes. Por un lado, la relevancia de la colaboración público-privada, para saber cómo lo ven ustedes, cómo esto condiciona la movilización de fondos y de subvenciones. Y no quería dejar de preguntarle también a Joaquín cuáles son las señales clave que el mercado necesita para desencadenar inversiones significativas en proyectos de energías limpias. Así que, agradeciéndoles una vez más su brevedad, lanzo estas ideas a la mesa y con esto cerraríamos. Así pues, Gerardo, de nuevo, Alberto y también doña Mónica, relevancia de la colaboración público-privada y cómo está ligado a la movilización de fondos. Es fundamental. En este sentido, nosotros, bueno, y lo que se comentaba en algún otro panel anterior, desde el punto de vista de puertos, nuestro papel básicamente es facilitar la ordenación de los planteamientos de los proyectos que hay en nuestro ecosistema y desarrollar también efectivamente esa plataforma para trabajar muchas veces conjuntamente, no solo público-privado, que es fundamental, y yo creo que todos lo tenemos muy interiorizado como facilitadores de esas inversiones, sino también yo destacaría el público-público. El público-público. Y en ese sentido nosotros como puertos desarrollamos nuestra actividad en nuestro dominio público portuario, que básicamente también está asociado a diferentes municipios. En concreto, el puerto de Algeciras tenemos relación con 5 municipios. Y por tanto, en ese sentido, muchas veces el ámbito municipal es fundamental. Estoy aquí viendo a los compañeros de uno de los términos municipales, de los barrios, y saludo a su alcalde, donde realmente ellos también tienen un papel fundamental a la hora de facilitar, por así decirlo, esa colaboración con grandes proyectos que son estratégicos. Por tanto, esa primera reflexión de la colaboración público-privada y público-público es estratégica y es lo que hace realmente que los proyectos puedan salir hacia adelante. Y también pedías también conclusiones, ¿no? Bueno, pues yo creo que... Usted quería hablar de competitividad, tal vez, ¿no? Sí, bueno, también evidentemente el compliance no es una opción, o sea, evidentemente es una obligación y sí o sí hay que estar. El tema es cuándo y cómo, ¿eh? Y por tanto es fundamental también saber que en ese proceso de transición energética lo importante también es llegar a la meta. Llegar a la meta. Y aquí también hay una variable que esto también nos permitiría hacer también otro panel específico, que es el tema de la competitividad. Las empresas, los puertos, tenemos que hacer esa transición. Somos responsables también de esa autonomía energética, como comenté anteriormente, del Repower Europe, pero también, evidentemente, tenemos que facilitar que sigamos siendo competitivos. Por tanto, lanzo ahí ese mensaje. IMO también está muy sensibilizado con estas cuestiones. Tenemos el tema del Fit for 55, que son cuestiones también que a nosotros nos preocupan, nos ocupan mucho y también nos preocupan. Por tanto, hay que cuadrar el círculo y por tanto, en eso estamos. Pero yo creo que es fundamental lanzar el mensaje de que nuestras empresas europeas, nuestros puertos europeos, tienen que seguir siendo muy competitivos. La transición energética es una palanca de cambio para conseguir esa competitividad, pero en el ínterin también no podemos perder, por así decirlo, fuerza y tenemos que llegar todos juntos a esa meta. Gracias. Alberto. Bueno, mezclando las dos preguntas, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad como país de ser, por fin, líderes en algo. Y la transición energética nos va a posibilitar, con esa unión público-privada, con esa colaboración público-privada, de conseguirlo. Creo que estamos en el camino para esa independencia energética que tanto busca Europa y hacerlo a través de España, y estoy convencido de ello. Aquí me sale la vena un poco crítica, porque yo también escucho mucho a los empresarios que tenemos en el puerto de Huelva y a nivel nacional, y aunque hay ciertas administraciones que hacen los deberes, y tenemos aquí representantes también de la Junta de Andalucía con su presidente o con nuestro presidente Castro por aquí, sí es verdad que no podemos desde lo público exigirle a las empresas que cumplan determinados compromisos con ese gran trabajo y con esa inversión que están haciendo, y después no facilitar nosotros lo que desde lo público tenemos que hacer. Y ahí pues están las reivindicaciones muy justas del sector, empezando pues por todos estos desarrollos que tanto se ha hablado de redes eléctricas a nivel de electrificación, ¿no? De las líneas, las subestaciones, la red de transporte,
También el tema hídrico. Todos estos proyectos necesitan electricidad, pero necesitan también agua. Y nosotros aquí en Huelva también reclamamos esas inversiones hídricas. Por supuesto, los incentivos. Estamos unidos en esto y necesitamos incentivos las empresas pues, para hacer del desarrollo del hidrógeno verde de verdad una palanca que cambie Europa y seamos independientes energéticamente. Por supuesto, las empresas lo que piden es seguridad jurídica. Y creo que ahí tenemos que ser los primeros en daros esa seguridad jurídica, no gravaros más con impuestos. Creo que hubo hace poco una importante noticia en el Congreso de los Diputados con respecto a ese impuesto que bueno, por suerte ha caído, esperemos que no lo pongan más, porque hablamos de economía, hablamos de empleo y si no de una forma se generan impuestos de otra. Con estas plantas que vienen aquí, pues los ayuntamientos, la licencia de actividad, la licencia de construcción, el IBI que esto generará, después los impuestos porque las personas vienen aquí a trabajar, muchísimas, miles de personas en su IRPF. O sea que yo creo que hay una forma de cobrar impuestos de otra forma y no ahuyentar en este caso, a las empresas. Por lo tanto, mi conclusión es que estamos justo en el momento de aprovechar entre todos esta oportunidad para que por fin Europa, y en este caso España, pues seamos pioneros y cojamos de verdad con mucha fuerza algo que nos va a proyectar a nivel mundial. Y mientras que otros continentes están preocupados con petróleo, como algunos han dicho, o guerras, por otro lado, pues nosotros sobre todo en esto tenemos que implementar y ser de verdad un país que merezca la pena y sobre todo que nos potenciemos en la energía. Punta de lanza. Muchas gracias, Alberto. Mónica. Bueno, yo tengo que tener cuidado de no hablar de España porque ustedes lo saben mejor que yo. Yo solo puedo dar la enhorabuena a España por su posición en esta transición energética, porque están en una situación de liderazgo en cuanto a energía limpia y es lo que puedo decir también para añadir sobre la situación de España. Por supuesto, si vemos la colaboración público-privada, pues sí, efectivamente es fundamental y para nosotros en el puerto de Rotterdam, aunque no es el único puerto, también estamos presentes en diferentes municipios y el 77% pertenece a la ciudad de Rotterdam y el otro 30% al Ministerio de Hacienda de Países Bajos. Y mientras tanto debemos seguir operando, comerciando y hay empresas que necesitan que se les faciliten los procesos. Entonces tenemos que estar ahí en medio, entender ambas partes, saber que el gobierno entiende lo que las empresas necesitan y al mismo tiempo debemos ayudar a esas empresas y apoyarlas para que haya políticas claras que puedan seguir y aplicar. Siempre hay problemas con las políticas, con la administración, ya sabemos que al final es todo cuestión de política, hay diferentes opiniones, mecanismos y siempre hay problemas en la vida. También los políticos estarán de acuerdo, pero hay que saber gestionar esas dificultades con coherencia a largo plazo y en este caso con políticas prácticas, éticas, transparentes. Y como puertos también tenemos que desempeñar un papel a la hora de explicar qué se necesita para que las empresas comerciales puedan desarrollar sus actividades de forma correcta. Y empresas como Moeve también lo hacen. Aquí es donde vemos esa conexión, donde podemos apoyarnos, porque es algo que debemos explicar. Debe partir todo de la realidad práctica. Es decir, qué es lo que se necesita. Y bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, que hay que concluir, pero de nuevo, los que actúen primero van a lograr las mejores condiciones políticas porque van a ser los que asuman más riesgos, van a tener esa situación compleja, van a tener que tomar un pulso por la innovación y aquí es donde hay que apoyar tanto las empresas como los puertos. Thank you, and we conclude this panel. Porque efectivamente yo creo que ha pasado un poco la primera etapa del hidrógeno con muchas expectativas. Luego quizás
ha habido un poquito de desánimo, proyectos se iban retrasando, cancelando, y ahora estamos en el punto donde es el momento de la verdad, donde hay que tomar decisiones de inversión, y es ahí donde yo creo que nos estamos dando cuenta de, efectivamente, esto es una transformación energética de gran calado que requiere infraestructuras y que requiere también, por lo tanto, esa colaboración público-privada a todos los niveles. Entonces, yo creo que el primer mensaje de lo que es necesario es estabilidad regulatoria. Construir sobre lo que ya conocemos, avanzar, pero no, desde luego, revisar o cambiar las cosas, porque eso a un inversor de largo plazo que compromete miles de millones es lo peor que puedes hacerle para que directamente diga ahí no voy a entrar. Hay temas que hay que terminar de concretar, tenemos la directiva, la Red 3, que hay que implementar. En el caso de España, pues transponer cuanto antes, tener claridad sobre cómo se van a computar esos objetivos, cómo se van a tratar esos multiplicadores. Ya a efectos ya más concretos sobre los proyectos, cuando hablamos de ayudas, hay ayudas directas, hay ayudas indirectas a través de la fiscalidad, por ejemplo. Y eso es lo que también hay que un poco, entre todos, construir un mecanismo de que esas ayudas vayan a proyectos reales, a proyectos industriales que vayan a generar ese empleo de calidad de largo plazo, que vayan a descarbonizar, y evitemos la especulación. Porque se han dado casos de proyectos que han recibido ayudas y al día siguiente de recibir la ayuda ya estaban en venta. Y había un promotor que seguía la estela de lo que ha sido un poco el caso, en mi opinión, desafortunado de las renovables, donde se ha hecho mucho dinero a la base de conseguir un permiso, conseguir un punto de conexión y vender, lo cual ha encarecido la energía al final, porque eso supone una prima sobre otra prima que encarece el precio de la electricidad. En el caso del hidrógeno y los derivados es fundamental no cometer ese error. Y luego abaratar en la medida posible, hacer competitivo el producto con palancas que tenemos a nuestro alcance, que no cuestan una subvención directa, no son dinero. Es pensar que para hacer hidrógeno hace falta electricidad y que la electricidad viene de plantas renovables no necesariamente ubicadas a 1 kilómetro de donde está la planta de hidrógeno o de amoníaco. A lo mejor están en otro sitio porque esa es la ventaja que tiene España. Hagamos que los peajes, es decir, el transporte de esa electricidad sea adecuado. No es una subvención cruzada, no es que otros usuarios paguen más para que pague menos el hidrógeno, sino que el hidrógeno pague lo que tiene que pagar, es decir, el coste que genera al sistema, pero también se reconozca la ventaja que aporta el hidrógeno. El hidrógeno aprovecha mucha energía que hoy por hoy se tira a la basura. Si ya se están dando, y estamos en 2025, muchos cortes por exceso de producción simultánea o de solar o de eólica, y no ha llegado la primavera y veremos cómo se vuelven a producir, precios cero. Entonces, favorezcamos que haya eso que ha sido la reforma del mercado eléctrico, contratos de largo plazo, que son realmente los que van al cliente final, a la pyme, al ayuntamiento, a las familias y a la industria, y no, de nuevo, la especulación, que bloquea todo esto. Y termino ya pues con la parte del permitting. Es decir, el permitting o lo que es la tramitación de los proyectos tienen que verse en su totalidad. Un proyecto de hidrógeno no es el electrolizador, no es el amoníaco, no es la renovable, es todo, incluidas la transmisión, los tubos. Entonces, de nada sirve acelerar la tramitación de una parte del proyecto si otra parte del proyecto, por ejemplo, un parque eólico o una planta fotovoltaica, no está a la vez. Y el riesgo sobre riesgo de un proyecto tan complejo hace imposible. Yo creo que también de eso se toma conciencia, se están viendo más ese tipo de asociación, digamos, de proyectos, pero tenemos que trabajar en que acceso a red, tramitación y construcción sean acelerados. Muchísimas gracias. Gracias a los 5 por sus visiones complementarias. Gracias a ustedes por su atención. También a la consejera Catalina García por acompañarnos. El compañero Fran me ha dicho entre bambalinas, esto es inequívoco en todos los idiomas. Así que muchas gracias y tirando del libro de estilo de Moeve diremos que este futuro tiene futuro. Muchas gracias. Gracias.